Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 24 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es El propósito predominador de Dios. La cita la encontramos en Hechos 26, versículo 16, que dice lo siguiente: para esto me he aparecido a ti. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque por medio de toda tu palabra, es decir, de principio a fin, siempre estuviste comunicando tu ser, comunicando tu plan, tu mensaje, tu carácter, tu misión, tu mensajero, todo, Señor. Ninguna generación se quedó sin saber qué era lo que estabas haciendo, porque siempre te revelaste a pesar de que el mundo ha vivido constantemente rechazándote. Gracias, Señor, porque tú eres el gran misericordioso y nosotros somos aquellos que estamos en necesidad desesperada de ti. Gracias, Señor, por este devocional y por ayudarnos a recordar todos los días quiénes somos y, ante todo, quién eres tú. Te pedimos nos ayudes a obedecerte y todo esto te lo pedimos para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, empieza así el devocional. Dice: la visión que tuvo Pablo en el camino de Damasco no fue una experiencia emocional, pasajera, sino que fue una visión de la que recibió unas instrucciones muy claras y enfáticas. Realmente aquellas que conocemos, la conversión de Pablo en camino a Damasco, sabemos que Pablo andaba en el camino y en el sentido completamente contrario al Señor. Tan es así que él era un fariseo tan comprometido a su tradición religiosa, era un judío entre judíos, había sido entrenado por Gamaliel, era, en cuanto a celo por su tradición, por la ley de Moisés, vamos a decir en este caso, por todo lo que correspondía a los judíos, no había nadie que estaba por encima de él. Sin embargo, cuando le plació a Dios el Padre, tal cual lo dice Pablo, revelar a Cristo Jesús en él, todo cambió y el apóstol Pablo no tuvo ni siquiera un momento dudoso de qué era lo que el Señor había hecho en él y qué era lo que el Señor lo estaba llamando a hacer. Estamos hablando de un cambio de posesión en cuanto a que si la vida de Pablo le pertenecía a él y ahora la vida de Pablo le correspondía totalmente al Señor Jesús. Pablo había estado sinceramente equivocado, toda una vida dedicada a la causa incorrecta, pero Dios en su misericordia alcanzó a Saulo, en ese caso, volviéndolo Pablo, dándole por completo hasta un nuevo nombre, puesto que ahora este hombre que había nacido muerto en sus delitos, en sus pecados, había renacido, era un hombre regenerado, un hombre que había sido salvado por el Señor Jesús. Entonces todo esto le quedó a él totalmente claro. Y dice así, y Pablo dice: no fui rebelde a la visión celestial. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 26, 19, cuando él explica que él no fue a consultar, bueno, esta es la suma de otras cartas también, que él nunca consultó con nadie, con ningún ser humano en cuanto a la revelación que había tenido de Jesucristo mismo, ¿verdad? Dios se le reveló en la persona de Jesucristo resucitada, por ende él no fue rebelde, ni siquiera porque le costó abandonar todo lo que con tanta pasión había hecho, toda su crianza, toda su tradición, toda su familia, tal como le había sucedido al padre de la fe, Abraham, lo cual pueden encontrar en Génesis capítulo 12.
Ahora dice, nuestro Señor le vino a decir a Pablo, toda tu vida ha de quedar predominada o sometida por mí, toda tu vida. No la parte religiosa que a veces nosotros separamos como si a Dios le pareciera que podemos tener una vida religiosa y una vida secular. Entonces pensamos, bueno, la religiosa los domingos en la mañana se la podremos dar al Señor, pero el resto, en realidad Dios tiene que entender que yo tengo que vivir, Dios tiene que entender que yo soy una mujer casada, que soy madre y que todo eso, inclusive por Él mismo y por su palabra, tiene que venir primero, pero jamás su palabra permite que nada ni nadie venga primero. Tan es así que el Señor Jesucristo claramente dice que si nuestro amor por nuestra madre, padre, hijos, esposo, cualquier, inclusive nuestra propia vida, si nuestro amor por nosotros mismos y nuestras vidas exceden al amor que nosotros tenemos por Él, no podemos ser sus discípulos. No podemos ser personas que se identifican con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús no vino a hacer su voluntad aquí en la tierra, más bien vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado, en este caso su Padre. Y nosotros, quienes lo seguimos y decimos corresponderle a Él, decimos que somos cristianos, que somos de Él, obviamente no vamos a tener un plan distinto al plan de aquel a quien nosotros servimos y seguimos. Entonces dice, toda tu vida ha de quedar predominada o sometida por mí, Jesús hablando con Pablo, no debes tener ningún fin, ningún objetivo, ningún propósito más que el mío. Esto es interesante porque nosotros nuevamente pensamos que si le podemos dar a Dios un tiempo de servicio, un tiempo de ir a la iglesia, un par de estudios bíblicos, y con eso nosotros pensamos que realmente ya estamos haciendo más todavía cuando nos comparamos a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros no podemos tener ningún objetivo, ningún propósito, ningún fin que no concuerde con su voluntad, con su objetivo. Obvio, cada una de nosotras va a tener diferentes plataformas, cada una tiene diferentes dones, pero el objetivo, el propósito, el fin es el mismo, tanto para el Señor como para nosotros, que es obedecer al Padre, ¿ok? Obvio, nadie va a poder hacer lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y ya hizo. Él ya cumplió lo que le correspondía solamente a Él, que es esa vida perfecta, que fue esa muerte vicaria y su resurrección. Mas, sin embargo, todos los que pertenecemos a su cuerpo tenemos un llamado de abandonar nuestro fin, nuestro objetivo, nuestro propósito y adoptar por completo el de Él. Dice, y el Señor también nos dice a nosotros, ¿ve? Aquí va, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Aquí el Señor nos está hablando acerca de que nosotros no es que le estamos dando a Él la oportunidad de estar en nuestra vida. Ok, bueno, Señor, ya he tratado diferentes cosas en el mundo, traté de hacer esto llamado vida en mi propia fuerza. Me dicen tantas personas que debo darte a ti la oportunidad de conducir mi vida, a ver qué es lo que tú me vas a dar a cambio de mi vida. Hay un intercambio tan completamente lejano de lo que la Biblia dice en cuanto a lo que es la salvación, lo que es pertenecerle a Cristo. Y nuevamente en Juan capítulo 15, 16, Él le dice a los suyos, y bueno, si nosotros somos suyos, también podemos oír esto, que dice, no me has elegido tú a mí, no vayas a estar pensando que tú me estás adaptando a tu vida. Más bien, yo te he elegido a ti y no solamente te he elegido para sacarte de este mundo de oscuridad y para comprarte con mi sangre, pero también te he puesto para que vayas a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles quién soy yo y a obedecerme en todo lo que he dejado escrito. Esa es la gran tarea para todo creyente, nos guste o no. Dice, cuando nacemos de nuevo, si somos absolutamente espirituales, es decir, si hemos llegado a algún tipo
o nivel de madurez, porque eso es lo que ser espiritual es ya no ser una persona carnal, una persona con la naturaleza antigua que se comporta como antes vivíamos en este tiempo. Entonces dice, si somos absolutamente espirituales, tenemos visiones de lo que Jesús quiere que lleguemos a ser. Es importante que aprendamos a no ser desobedientes a la visión celestial, a no dudar de que podemos alcanzarla. Miren, si nosotros vamos a caminar hacia la madurez es porque el Espíritu de Dios está comprometido a la obra de santificación en el creyente. Él dice que Él ha empezado una obra y Él la va a concluir. No se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de su récord. Él dice, miren cómo el Espíritu Santo levantó a Cristo de la muerte y este Espíritu que hizo eso está viviendo en nosotros. Por ende, nosotros no debemos desobedecer la visión celestial de ir y alcanzar a las naciones y discipular a las personas que tenemos a nuestro alcance, porque no se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de lo que el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de la muerte pueda y quiera hacer en nosotros. Entonces, claro que no se trata de que nosotros somos títeres y que nada tenemos que ver aquí, pero lo que pasa es que la palabra lo explica diciendo que cuando nosotros cuidamos nuestra salvación, es decir, que la tratamos con temblor y con temor, con seriedad, porque apreciamos lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. De esa manera, cuando nosotros vivimos de esa manera, dice el apóstol Pablo, que Dios utiliza esa manera para poner en nosotros el querer como el hacer su perfecta y buena voluntad. Dice, no es suficiente tener una convicción mental sobre el hecho de que Dios ha redimido el mundo, es decir, no es suficiente que tengamos una teoría en nuestra mente, que tengamos algún sistema teológico desarrollado, alguna convicción mental que realmente no está encontrando una salida en nosotros. Dice, ni tampoco conocer que el Espíritu Santo puede hacer que sea una realidad en mi vida todo lo que hizo Jesús. No es suficiente. Debo tener la base de una relación personal con Él. Una relación requiere compromiso porque Dios nos da desde el inicio de la Biblia un patrón de un pacto, de un compromiso, un pacto que Dios hizo inclusive con Adán. Si quieres, puedes ir a Oseas capítulo 6, versículo 7, para encontrar cómo Dios, el Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, dice que Dios hizo un pacto con el padre de la raza, es decir, Adán, y que este pacto era para darle la oportunidad a Adán y a la raza entera de vivir en comunión voluntaria con Dios su Creador. Realmente era una oportunidad y un privilegio sin igual. Sin embargo, sabemos que Adán optó por usar su voluntad libre, que solamente él y Eva la tenían antes de la caída, y la utilizaron exactamente para irse en contra del Creador. Por eso la necesidad del Salvador, porque a partir de Adán y Eva nadie podía salvarse, nadie ni siquiera podía ver lo espiritual, puesto que Pablo explica que todo ser humano después de la caída ha nacido muerto, espiritualmente separado, ciego, sordo, esclavo del pecado. Sin embargo, Dios en su misericordia restauró esa relación a través de nuestro sustituto, que es el segundo Adán, el postrer Adán, como dice Romanos, como dice Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 15, hablando de la resurrección. Entonces, a Dios le importa una relación con su creación, con nosotros, ¿verdad? Él no es cabeza de una religión.
Entonces no es suficiente el conocimiento de la mente, no es suficiente que tengamos algunos versículos memorizados. Trata de una relación con el Dios Santo, con el Dios viviente, que tiene un plan, que tiene un compromiso, que tiene una misión. No se trata de que Él nos sirva a nosotros, y eso es lo que tenemos tristemente al revés. Dice, Pablo no recibió un mensaje ni una doctrina que proclamar. Ya Pablo tenía más que un mensaje y una doctrina que proclamar, no. Fue llevado a una relación consustancial y predominante con Jesucristo. A esto se refiere que nosotros decimos que la palabra revela que Jesucristo es Señor. Señor quiere decir que Él es Dios. Quiere decir que nosotros somos sus esclavos voluntarios. O sea, Él es el Señor, Él es el que dicta lo que está pasando. Él no es el que nosotros decimos que puede ser para nosotros. No, Él es claramente el gran soberano, el Señor. En Hechos capítulo 26, 16 dice, es intensamente impelente para designarte ministro y testigo. No habría ahí nada habría ahí sin una relación personal. Pablo estaba consagrado a una persona, no a una causa. Él era absolutamente de Jesucristo. No veía nada más ni vivía para nada más. ¡Qué precioso! Por eso que él llegó a decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque morir es estar inmediatamente en su presencia. Para él no había nada intermediario. Dice, resolví no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Él es el Jesucristo crucificado, resucitado, ascendido y sentado a la diestra del Padre en este momento en toda autoridad. ¿Lo crees, hermana? Bueno, muchas gracias por haber pasado este tiempo con este devocional tan rico, tan alentador para todos nosotros. Espero también poder ver el de mañana contigo y hasta entonces que Dios te bendiga.